Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Omaris Mariñas, soy bailarina, coreógrafa y dirijo mi compañía que se llama Compañía Wata. Tengo 10 años de estar dedicándome a la danza contemporánea en la región de Latinoamérica, Centroamérica sobre todo. Mi nombre es José Raúl Martínez, yo soy salvadoreño y he desarrollado parte de mi trabajo como artista en Costa Rica. Y bueno, lo que me llevó a Danza al Borde fue, bueno, en esa época, hace aproximadamente 4 años, en el 2015-2016, yo trabajaba con un proyecto que se llama Los Ignato, que es de Costa Rica, junto a Marco Fonseca, y recibimos la invitación para ir a este festival. Llevamos una pieza que se llama Eteria, que es un dúo de 2 chicos, que fue interpretado por mi persona y por otro colega que se llama Pablo Miranda, que es otro bailarín, y pues tuvimos la oportunidad de ir a Danza al Borde a compartir este trabajo. Bueno, la pieza 2 milímetros cuadrado es una pieza que se estrenó en el 2015 y que llevamos al Festival Danza al Borde en Valparaíso. Es una pieza que aborda la situación de encierro, de incomodidad, de estar en espacios pequeños, sobre todo por mi sensación de ver o de haber visto a la ciudad de Panamá desarrollarse de una manera tan rápida y de tener en una diferencia de 10 años o 15 años rascacielos enormes, pero que son impagables para una clase media o una clase baja. Son edificios con apartamentos muy caros, y no es solo lo caro, sino lo pequeñito. Entonces la obra tiene una intención de crítica hacia esta incomodidad de tener que vivir en un espacio tan pequeño y que es excesivamente caro. Yo siento que en el Cerro Cordillera la pieza se pudo desplegar bien, tenía una sensación de plenitud, había un fondo que daba con la vista hacia el mar, el público estaba bien colocado en una perspectiva que podía apreciar la pieza, y yo me sentí como abrazada, digamos, abrazada por el público, por el espacio y por el fondo que se proponía para la danza. Entonces fue una linda experiencia llevar esta pieza desde la escena a la calle, y de hecho esta sección de 10 minutos fue creada para la calle, porque hay una versión más larga de 1 milímetro cuadrado que ya es para la sala, pero definitivamente que bailar en un espacio urbano no siempre no es lo mismo que bailar en el teatro. Entonces la interacción es muy diferente con el espacio, aunque en este primer día que hicimos 1 milímetro cuadrado no hubo casi interacción, fue más bien que la pieza habitó en el lugar que el festival nos propuso para presentarla, pero no hubo mucha interacción. Pienso que el segundo día fue cuando más logramos esa interacción de la pieza. Uno como artista de la danza, creo yo, artista del movimiento, y cuando hay como una inmadurez, uno tiende como a querer presentar un trabajo o un resultado tal cual lo imaginó, ¿no? O sea, o tal cual lo ensayó, o tal cual estuvo hecho. Entonces, cuando nos topamos como con esto de llevar la danza a espacios no convencionales o espacios no habituales, creo que como artistas tenemos que tener esta capacidad de adaptarnos a las circunstancias y adaptar tanto como seres humanos y adaptarnos como artistas a lo que se nos está proponiendo o lo que el contexto o el entorno propone. Y en este caso pues llegamos como con esta rigidez de decir, bueno, tenemos que hacer la pieza tal cual es en el espacio. Entonces era una calle que tal vez no facilitaba y no estaba con las condiciones idóneas para que la pieza fuera como tal cual, pero no supimos aprovechar ese recurso y más bien tratamos de hacer la coreografía establecida, y al final pues no fue el resultado que nosotros esperábamos, y tuvimos como un desazón ahí que pues bueno,
después al día siguiente se modificó? Pues para el segundo día, siempre uno, después que baila, uno escucha los feedbacks, pregunta a las personas qué te pareció la pieza, qué encontraste, qué te gustó, qué te disgustó, para tener, tú sabes, una retroalimentación y poder siempre hacer crecer el trabajo artístico que uno hace. Entonces ese día que bailamos en Cerro Cordillera, nos reunimos con los directores de casas europeas y varios de ellos coincidieron en que el trabajo que estábamos haciendo estaba muy bien logrado, pero que era muy parecido el lenguaje a lo que se desarrollaba en Europa. Entonces esta noche nos quedamos pensando, Raúl y yo sobre todo, qué íbamos a hacer para mantener la esencia de la pieza, pero que no se pareciera tanto y que sobre todo interactuara más con la calle, ¿no? Y al día siguiente, al llegar al Cerro Polanco, era un espacio magnífico, difícil de bailar de manera convencional. Hay que bailarla en la subida y la bajada, y eso fue, creo que, lo que nos llevó a hacer una adaptación que funcionara para el espacio. No había de otras que subir y bajar. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que nos motivó a la modificación? Pues al día siguiente, cuando nos toca el Cerro Polanco, la organización nos lleva al espacio muy temprano y nos dice, aquí es donde les toca. Y nosotros, ¿aquí dónde? Pues aquí donde quieran. Y era como, ok, bueno, creo que tenemos un pequeño conflicto, porque teníamos un espacio hermoso, porque en realidad el espacio arquitectónicamente y a nivel visual es un lugar muy hermoso, pero teníamos como esta imagen, ¿no? Como cerrado, de decir, bueno, ahora vamos a hacer la coreografía. Pero aquí viene, ¿no?, lo que había sucedido el día anterior, de que nos empezamos a cuestionar desde la noche junto con Omaris en pláticas de cómo la danza tiene que buscar adaptarse a los entornos. Y en ese diálogo nocturno pues dijimos, bueno, a ver qué tal nos va mañana, y cuando llegamos el día de mañana y vimos el espacio, rápidamente ambos, yo creo que como por conexión ahí sucedió una simbiosis, dijimos no, hay que adaptarnos a estas circunstancias y modificar los materiales que tenemos. Entonces decidimos hacer como un análisis de todo el espacio así rápidamente y dijimos, vamos por esto, vamos a trabajar desde otro lugar. Tomamos referencias de otros happenings o otros performances que habíamos escuchado, visto en otros lugares, para llevarlos en el mismo momento, y dijimos, bueno, aquí hacemos esta acción, luego llegamos a este otro punto, aquí sucede esta otra, y fuimos construyendo a partir de lo que el espacio nos estaba generando y motivando. Y comenzamos a adaptar los movimientos de la pieza a una relación directa con el espacio y con el público. Y provocamos que el público transitara con nosotros el cerro a la vez que lo íbamos subiendo. Entonces la pieza se iba desplazando de un espacio a otro y el público iba junto a nosotros, acompañándonos, y creo que allí nos acercamos a tener un mejor resultado, no solamente por satisfacer los comentarios de las casas europeas, sino también por satisfacer la necesidad del público que va a un espacio urbano y que de pronto ve una pieza a la distancia. No sé si es tan rico estar dentro de la pieza, pienso que es mucho más rico. Entonces eso fue lo que pasó ese día, que la gente estuvo dentro de la pieza con nosotros, estuvieron muy muy cerca y fue realmente delicioso, digamos, fue enriquecedor. Y eso fue como muy enriquecedor, y la verdad que el resultado fue inesperado, porque no hubo como un ensayo, digamos, sino que hubo simplemente acción, disposición, apertura y ganas de activar este espacio, y creo que el resultado fue magnífico. Fue algo que a mí personalmente me dejó una marca como artista, cuestionamientos que se abrieron, interrogantes que se abrieron y que después fueron respuestas poco a poco. A partir de ahí mi trabajo también como creador se vio influenciado, porque recuerdo mucho la cercanía del público, el contacto con el público, cómo involucramos, me recuerdo ir como subiendo, porque la idea era un poco la escalada, recuerdo con unos niños solicitarles ayuda en la escalada,
pedir de que nos ayudaran y se involucró el público y eso fue algo que a mí me llenó y dio respuesta, ¿no? Como que a veces cuestionamos la labor de la danza contemporánea o del movimiento y creo que para mí estuvo la respuesta dada por el público y por este lugar en el Cerro Polanco, de que el público se convierte en un intérprete más, se convierte en un actor o una actriz más que está ahí involucrada y aportando a la escena. Entonces eso creo que fue como lo que más rescato y que me marcó más como artista. Danza al Borde es un festival que yo recuerdo con mucho cariño, que lo recuerdo como una escuela, la verdad, de la vida, una escuela artística que marcó un antes y un después de lo que yo como Raúl artista me considero, por muchos motivos. O sea, uno, pues la experiencia en sí de haber presentado en el Cerro Cordillera y luego en el Cerro Polanco y esta transformación que tuve que hacer mental, de deshacerme de un montón de juicios formativos, de un montón de juicios como creativos y abrirme a nuevos panoramas y perspectivas, eso por un lado. Por otro lado, el encuentro entre personas, o sea, el encuentro que tuvimos con los directores y directoras de Casas de la Danza de Europa, que también fue otra cosa que me marcó un montón, encontrarme con gente que trabaja, con proyectos increíbles, tanto en Europa y bueno, también habían agentes y trabajadores y trabajadoras de la danza de Sudamérica. Entonces este intercambio con estas personas también fue algo que marcó un montón. Y luego la ciudad de Valparaíso, que es una ciudad que está llena de historia y llena de cultura, que se vive en las calles, en el caminar de las calles, o sea, atravesando las callecitas, subiendo las montañas, los colores de las casas, pues todo era como, no sé, estar en una especie de burbuja. Lo que me trae a la memoria, Danza al Borde, definitivamente que es esa sensación de plenitud del espacio que se ve estando desde la montaña de Valparaíso. Y en sí el mismo festival, siento que el nombre te lleva a ese borde, a ese límite, a ese borde creativo, ese borde experimental, ese borde del mismo espacio, al borde del mar, al borde de la montaña. Entonces tengo una sensación bastante mágica. Tengo una sensación bastante mágica de este espacio y de la danza que se desarrolla en ese espacio en ese mes de octubre, noviembre, que bueno, yo venía de Panamá y que con el frío transforma esa relación en algo delicioso, al lado de la celebración también, las comidas, el compartir, el intercambio. Se genera un ambiente redondo, digamos, muy bueno. Es la memoria que tengo. Mi perspectiva y mi vivencia en Chile fue esa y la recuerdo con mucho cariño y con mucho amor y es algo que me mantiene a seguir, ¿no?, caminando como artista y en este trabajo de acercar la danza al público desde otros lugares, olvidarnos de lo convencional y tratar de reformarnos y adaptarnos a las nuevas circunstancias y necesidades que hay.
¿Alguien entiende? ¿Ustedes entienden? No, no importa. ¿Alguien me podría decir qué sucede? A veces es como tratamos de buscar explicación para todo y simplemente tratamos de estar como encontrando una solución, un camino, siempre algo que razone y que siempre vaya como en el mismo lugar. Explicaciones para todo. ¿Por qué me muevo? ¿Por qué hago? ¿Por qué voy? ¿Por qué traigo? ¿Por qué salto? ¿Por qué brinco? ¿Por qué me tiro al piso? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sucio de las manos? Tenemos derecho a no entender, pero tenemos el deber de sentir. Para subir al cielo, dicen que es más fácil con ayuda. Gracias.